Buenos días, profe. Muy buenos días, chicos. ¿Cómo amanecieron? Buenos días. Hoy tenemos dos horas clase, una ahoritica y una más tarde, ¿no? Buenos días, chicos. Porfa, vamos prendiendo las camaritas. Ay, chicos. Buenos días, chicos. Vamos prendiendo las camaritas, porfa. Ok, Lina. Chicos, nuevamente, por favor, vamos prendiendo la cámara a los que no la han prendido. Recuerden que el uso de la cámara es obligatoria. Camila, Natalia, por favor, la cámara. Eso, chicos, muy bien, los hermanos abogar. Primera vez que se están enfocando. Que siempre es aburrido ver la pared. Listo, chicos. Entonces, ya empecemos la clase para no dar más largas, porque el tema es un poco extenso. Chicos, ¿recuerdan que estábamos viendo la clase pasada en competencias ciudadanas?
¿Sí se acuerdan de alguito? Muy bien, Lina. Lina nos dice que la organización del Estado colombiano, muy bien, sí señora, estábamos viendo la organización del Estado colombiano. ¿Y qué estábamos viendo de esa organización? ¿Quién se acuerda? Hago la pregunta más específica. Chicos, ¿se acuerdan por qué les dije yo que el Estado colombiano tenía una organización? ¿Por qué se organizaba? ¿O para qué se organizaba? ¿Cuál era la razón primordial de esa organización? ¿Se acuerdan que la clase antepasada hablábamos de los derechos humanos? Entonces, ¿por qué se organizaba el Estado? Chicos, ¿ninguno se acuerda por qué se organizaba? Vale, chicos. Entonces tengan presente que la organización del Estado se da buscando beneficiar a todas las personas y salvaguardando los derechos humanos. Entonces, las personas, el Estado se organiza de esa manera para que se pueda cuidar y salvaguardar los derechos de las personas. ¿Listo? Esa es la razón primordial de la creación de un Estado y de la organización de este. Si ustedes recuerdan, decíamos que las ramas del poder público se encargaban y buscaban el funcionamiento y que se direccionara la necesidad de cuidar a las personas. Entonces, por eso había una rama ejecutiva, una rama judicial, una rama legislativa, todo en pro de que las personas que habitasen el país pues tuviesen la garantía del cumplimiento de sus derechos. Esa era la razón primordial. Chicos, ¿se acuerdan entonces qué hacía la rama ejecutiva? Luis García, ¿me puedes recordar qué hacía la rama ejecutiva? No, no me acuerdo, profe. Mira tus apuntes. No, no escribí Listo. Valentina, el, recuérdame qué hacía la rama legislativa. Profe, no recuerdo. Revisa tus Pues si apuntes. no estoy mal, ¿no era la que hacía las leyes y eso? Sí, en esa parte estás bien. Vale, muy bien, Valentina. Es el Senado y la Cámara de Representantes, ¿no? Sí, muy bien, Philip. Es la Cámara que está conformada por la Cámara de Representantes y el Senado. El Senado. Muy bien. Camila, ¿me haces el favor y me recuerdas qué hacía la rama judicial? Profe, yo no estudié la clase anterior. Pero no revisaste ni nada. No, la verdad no. Me Chicos, ha pasado esos pilas. talleres. Ustedes, la cuestión es la clase, son de ustedes. Es decir, la actitud que ustedes tengan en la clase, igual a mí no me van a después a decir cosas. Que yo los veo a ustedes que están más preocupados por otras cosas y entran a la clase como si nada. ¿M? No participan, no están hablando. ¿Qué rama, profe? Judicial, aquí ya me están dando la respuesta, Lina Perdomo. Muy bien, Lina, es la que controla y juzga los delitos cometidos. Muy bien, Lina, ese es el poder, eso es lo que hace la rama judicial. Entonces, chicos, lo que vemos en esta parte es, y ténganlo presente, es la cuestión de cómo se gestiona y se organiza el Estado para salvaguardar, ténganlo muy presente, nuevamente se lo repito, salvaguardar los derechos de las personas. Y como están estas tres ramas del poder, están los organismos del Estado que controlan y regulan estas ramas del poder público. ¿Sí? Estoy recordando la clase anterior, chicos. Entonces, estas tres ramas del poder público tienen organismos que los entran a regular, como la Contraloría General de la Nación, como la Procuraduría General de la Nación, ¿sí? Ellos entran a mirar si la rama ejecutiva está haciendo buen su trabajo, si la rama judicial, si la rama legislativa, y es la que entra a decir, no, ustedes están cometiendo una falla, por favor, corríjanla. Tengamos eso muy presente, chicos. El tema del día de hoy, para no alargarnos más, chicos,
Por favor, tomen apunte, chicos. Evitemos los inconvenientes de hoy de que les esté tomando eso a lista. La única que contestó bien fue la señorita Lina Perdomo y la señorita Bautista y Philip. Los demás, pues, como si no tuvieran nota el día de hoy. Chicos, vamos a ver cómo se tramita una ley en Colombia. Entonces, los trámites de ley en Colombia, los proyectos de ley en Colombia empiezan a regir inmediatamente dependiendo de las necesidades de la población. Las necesidades que va teniendo el pueblo, asimismo ciertos funcionarios públicos van mirando cómo se puede gestionar o cómo se puede generar la creación de una ley para que las personas que habitan el país puedan gozar de ciertos beneficios y de ciertos privilegios al ser y al pertenecer a este país. Entonces, vamos a ver de manera un poco más jurídica, es bueno saber ustedes y ustedes tengan presentes cómo se tramita una ley. Siempre pues ustedes acaban se hacen en la rama legislativa, es decir, que la hace el Senado y la Cámara. Pero pues tan preciso no es la situación es un poco más grande porque las leyes como tal, ellos lo que hacen es revisarlas, verificarlas, comprobarlas para ver si son viables y beneficiosas al país. Quienes hacen las leyes prácticamente somos todos. Ahorita les voy a explicar a continuación por qué se da este fenómeno. Listo, chicos, vamos a explicar la clase en tres partes. Primero, vamos a explicar quiénes pueden tramitar una ley en Colombia. Solamente los vamos a mencionar. Quiero que lo más los tengan presentes y que ustedes puedan conocer quiénes pueden tramitar una ley en Colombia. Segundo, vamos a ver las comisiones. Las comisiones son los organismos encargados de entrar a revisar y regular estas leyes. Y tercero, vamos a ver el paso a paso de cómo se tramita una ley en Colombia. Chicos, ustedes dirán, pero a nosotros de pronto, pues tal vez desde nuestra realidad que nos interesa, o sea, es decir, pues las leyes igual lo que la aprueba es el gobierno y pues uno tiene que acogerse. Pero es importante tener en cuenta, chicos, que de acuerdo a las leyes que apruebe o desapruebe el gobierno, los directamente beneficiados o perjudicados somos nosotros. Y nosotros también tenemos un grado de participación en este proceso jurídico en el que se empiezan a instaurar y organizar las leyes. Por ejemplo, muchos de los acontecimientos que actualmente giran alrededor de la política son a raíz de este inconveniente de la promulgación de leyes. Pregunta, más general, de pronto no conocen, pero ¿alguno de ustedes sabe qué es la Ley 100? ¿O la ha escuchado mencionar? Fue una ley promulgada por el padre de la patria, Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Creada, él la creó, ¿no? Listo, chicos. Como cultura general es bueno que la aprendamos. La Ley 100 es la ley que regula la cuestión de la salud. Es la que organizó el FOSIGA, Fondo de Solidaridad y Garantías, y gestiona todos los ámbitos de salud. Esa ley dice que todo trabajador tiene que contribuir mensualmente con un aporte a salud y creó los dos regímenes, el subsidiado y el cotizante dentro de la salud. Porque es importante ver eso, chicos. Ustedes han visto todos los inconvenientes que gira alrededor de este asunto político de la Ley 100. Y miramos cómo, pues, de alguna manera, esa ley se aprobó, se tuvo en cuenta, pero no está beneficiando a las personas que, pues, debería beneficiar, sino beneficia a otras. Tengámoslo muy presente, entonces, en esa parte. Chicos, algo más actual. ¿Alguno conoce lo de este señor Arias? El que acabaron de extraditar de Colombia de Estados Unidos hacia Colombia. ¿Alguien sabe qué pasó con Agroingreso Seguro? Vale, chicos, veo que están un poquito desinformados. Nadie sabe por qué el tipo está pidiendo la libertad y sale en el noticiero llorando y diciendo que lo liberen. Juema, chica, ahorita les explico, pero pilas con la desinformación, los veo muy desinformados. Yo sé que los noticieros son un poco soso verlos, porque siempre salen las mismas noticias, los mismos problemas, las mismas realidades, pero es bueno informarnos un poquito, al menos para uno saber cómo va nuestro país. Voy a ir explicando y voy trayendo estos temas a colación para que ustedes los vayan conociendo, ¿listo? Listo, chicos.
Nuevamente vamos a recordar el esquema, el mapa conceptual que traíamos la clase pasada, en el que veíamos la organización del Estado. Recordemos, estas tres ramas del poder son las encargadas de organizar y dirigir el país, dirigir el poder. Pero todos estos organismos del Estado tienen, digámoslo así, no es que estén por encima de las ramas del poder público, pero sí están al mismo nivel para buscar que estos cumplan y hagan cumplir las leyes, para que estos hagan cumplir los derechos de los ciudadanos y para que generen un grado de armonía. Entonces, los organismos del Estado, aquí los tenemos, los organismos de control, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Civil, el Banco de la República, todos estos organismos son organismos de control, ¿sí? Organismos del Estado, pero son organismos de control. Ellos vienen a controlar las ramas del poder. La rama legislativa, aquí decía Philip de manera muy... está constituida por las dos cámaras, la Cámara del Senado y la Cámara de Representantes. Esta es la que se encarga de regular las leyes, pero esta no está desconectada de las otras. Todo esto es un, entre comillas, un organismo vivo que uno depende del otro para el funcionamiento. Entonces vamos a ir viendo, quería que tuvieran nuevamente este esquema en la mente para que pudiéramos entender lo que vamos a ver. Listo, chicos. ¿Quiénes pueden presentar un proyecto de ley? Es decir, ¿quiénes pueden proponer una ley? Chicos, estas personas pueden proponer una ley. Los miembros del Congreso, el gobierno a través del ministro, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo del Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo, el 30% de los concejales o diputados electos en el país, los ciudadanos que representan el 5% del censo electoral vigente. Chicos, en teoría, prácticamente todos los ciudadanos pueden presentar un proyecto de ley. Entonces, ¿por qué es necesario entender esto? Nosotros como ciudadanos, ustedes de pronto han ido a Bogotá y les han dicho que regalen una firma, que colaboren aquí para aprobar un proyecto de ley. Es decir, nosotros como ciudadanos hacemos parte de ese gran grupo de personas que pueden contribuir a la creación de leyes. ¿Mm? La creación de leyes tiene que estar regulada siempre por el beneficio de todas las personas y tiene que buscarse que estas personas que son beneficiadas y también buscarse qué personas no son beneficiadas de esta ley, porque esa es la contramedida de toda ley. Si beneficia a unos, perjudica a otros. Entonces, tengamos claro, chicos, este tipo de población que puede promulgar una ley, proponer una ley. ¿Mm? Siempre son estas personas en el gobierno colombiano los que pueden darse esa tarea. Chicos, este 5% de la población es bueno que lo tengamos presente porque aparecen las preguntas y es bueno que nosotros conozcamos que podemos hacer nuestras propias leyes. Chicos, vamos a entrar a ver las comisiones. ¿Qué son las comisiones? Cuando se crea un proyecto de ley, ilústrense ustedes con la idea de es un trabajo final, un doctorado o no sé, una tesis en la que se propone ciertos parámetros. Entonces, se propone, bueno, la ley que yo voy a promulgar es para que todas las personas puedan salir y puedan hacer lo que quieran. Un ejemplo. Entonces, yo tengo que, si esa es mi ley, yo tengo que proponer qué beneficios tiene. Si todo el mundo sale y hace lo que quiera, pues va a haber gente más feliz, gente más realizada, gente, bueno, en fin. Yo tengo que poner todos los parámetros que benefician. Yo tengo que poner también todos los parámetros que perjudican. De pronto puede haber un desorden social, las personas pueden malinterpretar este tipo de libertades, las personas pueden dañarse unas a otras. Yo tengo que poner los pros y los contras. Toda contramedida, toda ley tiene algo negativo. Entonces, cuando se elabora ese proyecto de ley, son las comisiones los lugares dentro del Congreso en donde se debaten y se revisan los proyectos de ley. Entonces, dependiendo la ley o el proyecto de ley que usted cree, es decir, que el organismo al que usted pertenezca crea, estas comisiones entran a revisar cada uno de estas leyes. Entonces, están las comisiones permanentes, ese tipo de comisiones que constantemente están revisando y
y verificando que se cumplan ciertas cosas. Entonces, dependiendo del asunto, o dependiendo la ley o el proyecto de ley, asimismo funciona la comisión. Entonces, la Comisión de Asuntos Constitucionales se encarga de revisar que el proyecto de ley que se esté aprobando sea de acuerdo a la Constitución o que no perjudique a la Constitución. Esta comisión entra a revisar esto. Esta comisión también entra a revisar cuando se desea, por ejemplo, que ustedes suben al poder y ustedes dicen, no, vamos a hacer una modificación en la Constitución y vamos a acabar, no sé, con que las penas de las personas que cometan delito, la pena de muerte sea aprobada. La Constitución de Colombia no puede aprobar esa ley porque en la Constitución dice que ninguna persona, el Estado, le puede vulnerar la vida. De acuerdo a eso, aprobar la ley que apruebe la pena de muerte sería un cambio constitucional. Tocaría modificar la Constitución para que esa ley sea aprobada. Entonces, estos asuntos constitucionales revisan eso, ciertos proyectos de ley que requieran cambios en la Constitución. El de relaciones internacionales. Nosotros no somos un país aislado. Por lo tanto, nosotros también nos regimos por ciertas leyes que son promulgadas y que son, digamos así, contrastadas con otros países. Entonces, nosotros tenemos que procurar que nuestras leyes sean medianamente amigables con otros países, que el extranjero pueda venir, que el extranjero pueda estar, ¿sí? Entonces, nuestras relaciones internacionales y nuestras leyes también. O, por ejemplo, en el caso del mercado a nivel económico, las leyes que se regulan para el comercio internacional. Ustedes escucharon durante la presidencia de Álvaro Uribe y la presidencia de Santos la aprobación del TLC, del Tratado de Libre Comercio. Este Tratado de Libre Comercio fue una ley que se promulgó y tuvo que ser revisada por la Comisión de Relaciones Internacionales. Esta comisión dijo, sí se puede, no se puede, es viable, no es viable. La Comisión de Hacienda y Crédito Público. Voy a explicarla rápidamente, chicos, para no alargarnos mucho. La Comisión de Hacienda y Crédito Público se encarga de revisar si lo que se está invirtiendo en vivienda, en cuestiones para que las personas puedan construir, es beneficioso, perdón. Por ejemplo, el Fondo Nacional del Ahorro pertenece a esta comisión. Nace de esta idea de que las personas puedan tener una vivienda digna. Entonces se revisan las leyes que se puedan promulgar alrededor de esta decisión. De presupuesto. Entonces se mira qué proyecto de ley puede afectar el presupuesto. La Comisión de Medio Ambiente. La Comisión de Medio Ambiente entra a regular si un proyecto de ley es beneficioso o puede perjudicar el medio ambiente. De transporte y de Profe, una comunicación. pregunta. Dime. Digamos que instituto o que, digamos, a nivel mundial rige que los países como que estén regidos por ciertas leyes. O sea, de que cumplan con los parámetros y que no fueran como muy diferentes a lo de otros países. En teoría, ninguno. No hay ninguna comisión internacional que regule ese tipo de situaciones porque todo país es declarado autónomo, en teoría, ¿no? Tenme presente esa idea en teoría. En realidad, sí hay comisiones que se encargan de juzgar y sancionar a ciertos países. La Comisión de la Haya, la ONU, la misma OEA, Organización de Estados Americanos. Ellos, un ejemplo, si tú viste, ustedes recuerdan ese escándalo que hubo en el que, me falla la memoria, no me acuerdo si fue Nicaragua o Salvador, que estaba pidiendo las islas de San Andrés y Providencia, y que Colombia se tuvo que enfrentar en La Haya por estas islas. ¿Qué pasa ahí? La Haya da una sentencia y dice, Colombia tiene que entregar las islas, pero Colombia puede decir, no lo hago, y Colombia no las entregó. Sí me hago entender, o sea, si hay una sentencia, si hay una... Nicaragua, gracias Natalia, se me estaba olvidando. Nicaragua, eso, estaban peleándose las islas con Nicaragua y la Haya sentenció a Colombia que tenía que devolverlas porque desde el territorio marítimo pertenecían más a Nicaragua. Colombia dijo no y Colombia no las devolvió. Todavía están en el proceso judicial, pero a lo que voy es que no hay alguien que exija algo. Por ejemplo, Estados Unidos ha cometido los crímenes más atroces en lesa humanidad cuando bombardea poblaciones porque sí, ¿sí?
No, que para defender y que porque hay una dictadura. En fin, esos son crímenes de lesa humanidad. Pero en Estados Unidos no hay alguien que sentencie como tal eso. ¿Qué es lo que hacen los organismos internacionales? Acogerse a ciertas leyes que tenga cada país. Cada país sí tiene leyes que pueden sancionar. Entonces, de acuerdo a eso, se sancionan. Eso es lo que pasa, pues, para que nos entendamos. No existe un organismo superior que mande a todos los países, no. Existen comisiones, existen organismos que regulan, pero que manden, no, para que nos entendamos. Por ejemplo, te doy otro ejemplo para continuar, qué pena con ustedes, sino para ilustrar el punto. Con la situación de este señor Arias. Este señor Arias cometió un robo en Estados Unidos, fue juzgado, pero nos lo devolvieron a nosotros porque allá cumplió la pena y nos lo devuelven a nosotros. Nosotros como Estado colombiano podemos liberarlo y no puede venir ningún Estado, no, ustedes ¿por qué lo liberaron? No, en Colombia sí se puede liberar. Entonces sí, o por ejemplo el hecho de que esas películas que ustedes han visto tal vez de lo de la extradición. Hay países que tienen aprobado la extradición, hay países que no. Y si el país no la tiene aprobada, podrá venir quien sea, tendrá que armarse una guerra, pero no pueden sacar a esa persona del país. ¿M? Para que nos ilustremos un poco, ¿vale? Porque cada país es autónomo. Entonces, estas comisiones se encargan de regular esto en las leyes, chicos, ¿listo? De pronto este tema es un poco soso y un poco harto, pero yo quiero que ilustremos siempre los aspectos más importantes, chicos. En este caso, pues las comisiones se encargan de revisar dependiendo del asunto de la ley, ¿listo? Comisiones de tipo legal, las que revisan los derechos, la cuestión de los derechos humanos y audiencias, de ética y estatuto de congresista, legal de cuentas, de investigaciones y acusaciones. Entonces, se encargan de revisar todos estos asuntos. Voy a pasar más rápido, ¿listo? Las comisiones de tipo especial. Entonces, estas comisiones son más para asuntos más específicos, de la adscripción a organización nacionales e internacionales, de seguimiento y vigilancia a los organismos de control público, vigilancia al proceso de centralización y ordenamiento territorial, de crédito público, de instrucciones, hace parte exclusiva del Senado. Comisiones accidentales, estas son comisiones que se crean dependiendo las necesidades o dependiendo la ley que se vaya a aprobar. Entonces, la comisión que regula las leyes de la afrodescendencia, la situación indígena. La última comisión que se creó fue la de los procesos de paz, en la que se revisaba pues todas las ideas que salieran en los diálogos de paz, las revisaba esta comisión y decía si son viables, no son viables. Recuerden ustedes que se estaba viendo la posibilidad de que no se condenara a estas personas. Todo eso lo revisan las comisiones de la aprobación de leyes. ¿Listo, chicos? Chicos, en esta parte quiero que estén un poco más atentos. Pasamos de rápido las comisiones, pero en esta parte sí les pido mucha atención porque vamos a entrar a ver el paso a paso de la creación de las leyes y es el hecho pues que más nos interesa. Entendiendo que hay un proyecto de ley, un proyecto que nos regula, vamos a entrar a ver cómo ese proyecto lo transforma la rama legislativa. Lo primero ya lo teníamos claro, es la elaboración de un proyecto de ley escrito. Entonces, en ese proyecto, ¿qué hay? ¿Cómo funciona la ley? ¿Qué beneficios tiene? ¿Cuáles son las partes de esa ley? Tiene todos los aspectos posibles a evaluar dentro de la ley. ¿Listo, chicos? Ténganlo muy presente. Segundo, se hace la presentación del proyecto. Entonces, aquí ya, imagínense ustedes que ustedes terminaron su tesis, un libro así, un ejemplo. Entonces, usted dice, presentación del proyecto, se presenta a la Secretaría de Organización, ya sea la Cámara o el Senado. Entonces, dependiendo la ley y dependiendo quién la haya creado, decide si la presenta a la Cámara o al Senado. A la Cámara, como es Cámara de Representantes, es más a función de la población que no esté centralizada. Por ejemplo, Leticia quiere hacer aprobación de una ley, la lleva a la Cámara de Representantes, pero cuando es una ley un poco más que afecta más al país, una decisión que afecte más al país, se la presentan al Senado. Entonces, el Senado es el que entra a revisar. Dependiendo la ley, asimismo, la van presentando ya sea al Senado, cuando afecta a todo el país, la Cámara, cuando afecta una población específica. Por ejemplo, digamos que van a cerrar todos los puertos de Colombia. Es una cuestión que en un primer momento afecta toda la costa de Colombia. Aquí en Colombia, en Bogotá, tal vez no nos veríamos tan afectados. ¿Sí? Entonces, esa propuesta se lleva a la Cámara de Representantes. Pero supongamos, vamos a
a exigir que todos los colombianos no se bañen, un ejemplo. Entonces, esa ley, como afecta a todos los colombianos, se lleva al Senado. Entonces, se presenta al Senado. En este Senado, sea el Senado, sea la Cámara, uno de ellos le designa una comisión. Lo que les decía, la comisión es la que entra a mirar si es de política, si es de medio ambiente, si es de transporte, si es de salud. Dependiendo la ley, asimismo la evalúa la comisión y le otorga un ponente. Pilas, esta figura del ponente es muy importante. Chicos, va a salir en una pregunta que les voy a hacer. La figura del ponente no es el que elabora la ley, es aquel que la revisa y mira su viabilidad. Sea en el Senado, sea en la Cámara, el ponente presenta la ley, él vuelve y la lee, la revisa, dice, me parece bien, me parece mal, le encuentro estas fallas, él la arregla. Y si él ve, él tiene la autonomía de decir, yo veo que esta ley no me parece, no tiene lógica, él puede decir, no la presento. Pero entonces en la comisión es donde se entra a revisar esta situación. ¿Y el ponente, profe, y el ponente puede ser que alguien del Senado? Sí, por lo general es alguien, dime. ¿Cualquier persona del Senado? Sí, del Senado o de la Cámara de Representantes. Digámoslo así, cuando se va a hacer la aprobación de una ley, ya hablemoslo un poquito más desde el clientelismo, si la ley es buena, la cogen varios congresistas o varios senadores. Entonces, un ejemplo, la ley la cogió el senador, en este caso nuestro querido senador Álvaro Uribe Vélez, y él la cogió la ley. Él la revisa y la revisa con sus, porque recuerden chicos que ellos no trabajan solos, ellos tienen asesores, ellos tienen abogados, ellos tienen cada senador y cada congresista tiene su equipo de trabajo, por así decirlo. Entonces, en ese equipo de trabajo tal, el ponente viene a ser uno de esos representantes, ya sea de la Cámara o sea del Senado, y presenta la ley. Listo. Cuando esta persona presenta la ley y les dice, bueno, esta es la ley que yo voy a promulgar, esto es lo que yo voy a hablar, el ponente explica si el proyecto es viable o no. Entonces yo puedo decir, no, la verdad yo leí esta ley, la propuso, no sé, la Contraloría General de la Nación, pero no veo que sea viable. La produjo un partido político, pero veo que no es viable, no lo es. Puede hacer eso. Si él la ve viable, él la presenta. Entonces, él la presenta, él la muestra. Si de pronto él dice que no, la pueden pasar por otro ponente, pero pues por lo general se queda con el ponente. Es muy rara la vez que no pasa, pero por lo general se queda con el ponente y él sigue haciendo la revisión, la pasa a debate. Ustedes, pues la figura del debate a nivel de participación ciudadana, ustedes lo conocen. Debate, pues se presenta un punto, hay una parte a favor, una en contra, entonces entramos a mirar, bueno, ¿qué es viable, no es viable? Entonces se hace un debate en el que cogen esa ley y entre comillas la destrozan. ¿Por qué? Porque hay unos que dicen que están a favor, otros que dicen que están en contra, otros que dicen que le falta esto, otros dicen que le sobra aquello. Entonces, en ese debate se recoge todo lo que se pudo haber dicho y se lleva para la revisión de la ley. Cuando se hace la revisión de la ley, se hace la ponencia para el segundo debate. Entonces, después de que se hace el primer debate y se recoge eso, vuelve y se presenta la ley. Entonces, se hace las pertinentes modificaciones y ajustes del proyecto, se organiza de manera tal que no tenga problemas alistándolo para el debate en plenario. Entonces, cuando ya se ha hecho las dos revisiones, chicos, cuando ya se ha dictaminado que la ley, pues, aparentemente tiene, pues, su viabilidad, se hace el debate en plenaria. El debate en plenaria ya es la última instancia en el Congreso y de la parte legislativa. Entonces, ellos ya, listo, vuelven y presentan la ley, se hacen dos debates, un debate de plenaria, dos debates dialogados y un debate de plenaria. El debate de plenaria, que ustedes de pronto han escuchado que algunos congresistas o senadores no se presentan. El debate de plenaria viene a ser el más importante porque es en el que se aprueba o desaprueba la ley. Supongamos, se vuelve a presentar la ley y son 100 congresistas y 100 senadores, o sea, 200 personas. Tiene que haber la mayoría más uno para que la ley sea aprobada. ¿Sí? Entonces, ellos votan. Si hay la mayoría más, la mitad más uno, aprueban la ley. Si hay menos, se desaprueba la ley y ya se pasa a otros asuntos. Entonces, este se realiza en la Cámara de Representantes y vuelve y se realizan las revisiones del primer debate y las comisiones revisando su habilidad de tenerla pasa a otro debate en la Cámara. Entonces, ya se hizo la revisión. Después de hacer la revisión se hacen los traslados de Cámara. Entonces, lo aprueba una Cámara, el Senado, después se traslada a la otra Cámara
a la Cámara de Representantes y ellos empiezan a revisar la ley. Si el proyecto empezó en el Senado, pues pasa a la Cámara o viceversa. En cualquiera de las dos cámaras se debatirá la viabilidad del proyecto. Se volverá a revisar haciendo debates y revisando la viabilidad con el proyecto que se traía. De ser así, pasa a la siguiente instancia, que ya es la última. Ya después del debate, del debate de plenaria en el que aprobaron o no aprobaron la ley, si no aprueban la ley, pues se pierde, pero si la aprueban, pasa a la última instancia. Chicos, pilas, esta es la más importante. Y la última, la sanción presidencial. La sanción presidencial es cuando el señor y honorable presidente de la República dice, yo apruebo esta ley porque me parece que es viable, me parece que es buena, me parece que es apropiada. Él solo se puede negar en dos casos, apúntenlos por favor, cuando considere que el proyecto es anticonstitucional, es decir, cuando vean que de pronto digan, no, es que eso no va de acuerdo a la Constitución y puede afectar al país, o cuando no lo vea propicio para el momento. Es decir, históricamente puede estar pasando una guerra, él no va a aprobar una ley, o en este caso, un ejemplo, con la crisis del COVID-19, que le digan, señor presidente, usted aprueba la ley de que, no sé, de que todo mundo pueda salir a correr. Hombre, no, porque en esta pandemia no es propicio. ¿Sí? Entonces tengámoslo muy presente, chicos. Chicos, al momento, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Listo. ¿No? Vale. Vamos a hacer un repaso para terminar. Estos son los referentes de donde tomé. Tomé una página del Senado y un video de YouTube. Voy a hacer un repaso breve, chicos, breve, de los pasos. Son 7 pasos. El primero, la creación del proyecto de ley. El segundo, ténganlo muy presente ustedes, que es la consolidación o la presentación dependiendo el proyecto, o sea, a la Cámara, a la Secretaría. El tercero empieza a ser el debate, la escogencia del ponente y la escogencia, la preparación de la ley para los debates. Se hace un primer debate, que es el debate para revisión de la ley. Se hace un segundo debate, dependiendo de lo que se recoja del debate anterior. Se hace el tercer debate, que es el debate de plenaria, en el que ellos entran a revisar y pasa de cámara a cámara en votación y dicen si la aprobamos, no la aprobamos. Y por último pasa a la sanción presidencial, chicos. ¿Vale? Tengámoslo muy presente para que, para cuando ustedes entren a ver este tema más adelante. Y es bueno conocerlo, chicos. Bueno conocerlo porque ustedes escuchan que están aprobando leyes, ¿sí? O que aprueban leyes a última hora. Es este tipo de cosas que hacen, chicos. Bueno. Al momento, ¿alguna pregunta, duda, comentario, algo que no haya quedado claro? ¿No? ¿Todo bonito, todo bello? Listo, chicos. Pilas con esos apuntes, los veo muy descuidaditos. Chicos, ¿alguno ha tenido problemas para la realización de trabajos en plataforma? Listo, yo esta semana saco todas mis notas, es decir, yo no les he puesto fecha límite y no tienen fecha límite, pero yo esta semana recojo y paso todas las notas que tenga hasta el momento, ¿listo? Para que estén muy atentos. Chicos, Pero, profe, ¿la semana o el fin de semana? ¿Cuándo la sube? estoy en ese proceso. Es que imagínate, yo tengo varios cursos y varias materias. Entonces, no te puedo decir, desde hoy estoy revisando. Supongamos que me rinda y yo de aquí al viernes revise todo, pues ya revisé todo. ¿Me hago entender? O sea, supongamos que no me rinda, pues el fin de semana tendré que ponerme a revisar. ¿Mm? Esa es como la cuestión. Yo se los pongo a colación para que los que falten por presentar actividades mías se pongan pilas, sea la materia que sea. ¿Listo? Chicos, nos vemos más tarde. Que Dios los bendiga. Nos vemos ahorita en lengua castellana. Vayan y descansen. Bueno, no mentiras. Vayan y... Listo, profe, gracias. Chao, chicos.